Bienvenidos a una nueva edición de Revolución en Valores y tal como nos habíamos comprometido, estamos nuevamente con el gran Roberto Bosca. ¿Qué tal, cómo le va, señor? Muy bien, no soy tan grande, pero con mucho gusto estoy Para aquí. nosotros sí, para nosotros los televidentes y quienes formamos Revolución en Valores, sí. Roberto, como habíamos dicho en nuestro ciclo anterior que lo íbamos a volver a convocar, bueno, por la diversidad, ¿no es cierto?, de la riqueza que usted trae para nosotros en un año tan especial, hoy conversando, más allá de sus conocimientos en educación, en su disciplina de profesor universitario, hoy llevándolo un poquito más hacia sus roles que también desempeña en la sociedad. Le contamos a la audiencia que el señor forma parte, es miembro del Consejo Argentino de Libertad Religiosa, que ha escrito muchos artículos en relación a esto, y este año un mensaje especial, en un año muy, muy particular y diríamos inolvidable para la humanidad, en donde la salud ha sido puesta en relieve, en donde advertimos la importancia de cuidar de este bien tan valioso, pero además de la importancia de los afectos, ¿no es cierto? Y cercano justamente a fin de año, habiendo transcurrido las Navidades, sabemos que usted ha escrito muchos artículos, como decíamos, y justamente hubo uno el año pasado que publicó La Prensa, el diario La Prensa, que hizo referencia a una carta que nos dedicó el Papa, ¿no es cierto? Sí, hace un año el Papa Francisco escribió una carta que se llama Admirabile Signum. Ajá. La pueden buscar en internet, está la carta. Sí. Corta, se puede leer fácilmente. Y me llamó la atención porque el Papa ahí puso, digamos, el centro. Fue un saludo de Navidad, ¿no?, del Papa, ¿no? Puso el centro en el pesebre. Sí. El pesebre, que es algo, bueno, es una realidad muy propia de los pueblos latinoamericanos, muy tradicional. Sí. De todos hemos tenido en nuestra casa cuando éramos chicos, recordamos, digamos, el pesebre y con qué emoción esperábamos, digamos, Navidad. Y me parece a mí que es algo muy, muy adecuado para ver en el pesebre una síntesis del mensaje cristiano, ¿no? Bien. Porque el pesebre, ¿qué es el pesebre? Es la encarnación del Hijo de Dios, un niño que está en un establo, que es donde comen los animales, por lo tanto con una pobreza, ¿no?, pero al mismo tiempo con toda la riqueza de ser un Dios, ¿no? Claro, o sea, que sí. Es un Dios que se encarnó en una criatura humana, ¿no es cierto? Y bueno, es un mensaje de ternura, ¿no es cierto? Es un mensaje de espiritualidad, no solamente para los cristianos, para todos, ¿no? Me pareció que era, bueno, que era muy interesante esa carta, por eso escribí este artículo. Claro que sí, ¿no? un artículo que, dicho sea de paso, es muy vigente, por eso lo traemos aquí a análisis, porque de algún modo usted lo comienza citando este aparente éxodo de la gente de las religiones, más que nada estas críticas que ha recibido y continúa recibiendo la Iglesia católica en particular, pero también seguidamente lo relativiza usted este supuesto éxodo. ¿Y por qué tratarlo este año? Porque justamente con esta pandemia nos hemos dado cuenta y se ha puesto en crisis la necesidad del ser humano de recurrir a la fuente, ¿no es cierto? Y mucha gente que se ha acercado nuevamente a lo espiritual, a la religión como práctica, por supuesto, y en este sentido lo que ha mostrado, me parece, la pandemia es, en primer lugar, digamos que que el hombre, que el ser humano no lo puede todo, ¿no? Sino que es finito, que digamos que no es omnipotente, y quizá eso lo ha situado un poco en su lugar y le ha hecho ver el valor o sea, los valores espirituales, ¿no?, que estaban un poco abandonados por el materialismo occidental, donde la Navidad muchas veces queda reducida a algo, digamos, de celebración, bueno, de una comida, o poco más que eso, de reunir a la familia, que está muy bien, pero quizá el sentido profundo de la Navidad, digamos, es este otro, ¿no? O sea que hay un mensaje que tenemos que saber descubrir. Y yo lo uno ahora con esa figura del Papa, o sea, dos noches.
el Papa en el mes de marzo, Sí. en medio de la Plaza San Pedro, solo, un Papa solitario, rezando, solo, en un clima, digamos, gris, un cielo gris, de lluvia. Y bueno, el Papa es solo, solitario, en esa noche me parece una figura del pontificado, el Papa rezando por la humanidad. Claro que Y la uno a otra noche, ¿no? La noche de la Navidad, que es la noche de la esperanza, la noche donde renace el mundo y donde se nos presenta, digamos, un escenario de futuro, ¿no? Seguro. Aún con todo el dolor humano, ¿no? Que el Papa lo Claro que asume sí. en sí mismo y bueno, y creo que así debe ser, porque el cristianismo es una religión, como decía antes, de un Dios encarnado. Seguro. No es una energía universal, ¿no? Como suele verse en la New Age y en otras partes. Claro. Sino que acá hay, digamos, un Dios que tomó carne humana, ¿verdad? Ajá. Y que, por lo tanto, asume todo lo humano. Todo lo que significa lo humano, también el dolor, ¿no? Claro que sí. Sí, esto de cargar la cruz y Claro. encontrar en esa cruz, en ese dolor, el sentido, ¿no? de la propia redención. Al mismo tiempo, el niño que nace, ¿qué es? La vida naciente, una esperanza, ¿no? Claro que sí. En momentos en que precisamente en la Argentina estamos caminando en otra dirección, ¿no? Pero ahí tenemos una mirada hacia un niño que nace, y un niño que nace es la vida, ¿no? O sea, Claro que sí. es todo, ¿no? O sea, el futuro, ¿verdad? Y entonces por eso me pareció, digamos, esta imagen de las dos noches, ¿no? Que me pareció muy, muy interesante. Doctor, claro que sí. Y usted como referente de la diplomatura en cultura argentina que comentábamos en encuentros anteriores, ¿tratan de dejar esta reflexión o se generan espacios de debate precisamente para que exista esta reflexión de la Argentina que vamos o que estamos de algún modo creando, ¿no es cierto? Sí, sí. Conforme la identidad esta que ustedes plantean en la misma diplomatura, se Sí. genera ese Bueno, te cuento espacio. algo que me sorprendió. Con motivo precisamente de la cuarentena y la gente encerrada en sus casas, ¿no? Claro. Entonces vi la necesidad de producir dentro del programa, digamos, cosas que atendieran ese momento difícil que estaban pasando, en este caso, los alumnos, ¿no? Que son centenares. Y entonces una de las cosas que empezamos a hacer este año, que no existían el año pasado, porque no habíamos vivido todo esto, se me ocurrió la celebración de las fechas patrias. Bien. ¿No? Entonces, una cosa que nunca había pensado, pero me pareció muy apropiado en relación precisamente a una diplomatura en cultura argentina, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, hicimos varias clases celebrando, bueno, la Revolución de Mayo, San Martín después en agosto, Día de la Bandera. Y lo que ¿Y me en sorprendió... diciembre, perdón, en diciembre algo más en relación a la Navidad? En diciembre hicimos una clase especial sobre Navidad, sí, sí, sí. Es Si fabuloso, querés, ahora la te cuento. Pero recomiendo. estas clases patrióticas, digamos, lo que te quería decir es que me sorprendió muchísimo cómo afloraba la idea del patriotismo. Claro. O sea, que, digamos, sería la piedad patriótica, es decir, una virtud que está bastante olvidada Sí, sí, sí. por la cultura global, sobre todo, pero que está en cada persona, dentro de cada persona, y cómo esas clases despertaron algo que estaba dormido y me llamó mucho la atención. Claro que sí. Mucha gente que se emocionó mucho con estas clases porque, en definitiva, bueno, es esto nuestro, somos nosotros. Claro, ¿no? y la necesidad humana de pertenecer, doctor, Sí, justamente, sí. ¿no es cierto? Sí, Estamos tal muy, cual. muy agradecidos. Realmente es un placer tenerlo a nuestro amigo de la casa, el señor Roberto Bosca. Hasta la Bueno, próxima. así me siento. por Muchas gracias por la supuesto. invitación. Y nosotros continuamos con más Mercados por Expertos.